Bueno, buenos días a todos, gracias por acudir a la convocatoria que os ha hecho el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera para presentaros el campus Araíz de baloncesto, que como ya viene siendo habitual en nuestro municipio, pues se va a transcurrir en este próximo mes de julio, en este próximo mes, donde pues casi un centenar de jóvenes de todo el país se van a dar cita en nuestro municipio para seguir pues, compartiendo experiencias a través del fomento del deporte y a través de la pelota de baloncesto, ¿no? Del balón de baloncesto. Así que para ello tenemos y agradecemos la presencia de Piti Hurtado, que es el coordinador y el gerente de este proyecto desde hace ya varios años, el sexto año, y por lo tanto agradecemos desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera y también a través de la Concejalía de Deportes, pues la apuesta de futuro, pero sobre todo de valores a través del deporte a todos los jóvenes de Jaraíz, de la comarca, de Extremadura y, como no, también a todos los que vienen del resto de España. Por lo tanto, nosotros estamos en disposición, con las manos abiertas, ya casi con todo el cupo de plazas cogidas y con el buen sentir para que podamos disfrutar y podáis disfrutar de Jaraíz y del entorno en estos días de julio, que vienen pues ya apretados por el calor del tiempo que merece, desde ayer ya en verano, y por lo tanto pues que disfrutéis y que estamos para cualquier cuestión, y como no, pues también agradecer hoy la presencia de los medios de comunicación que siempre están con nosotros y que sirven para que podamos dar y difundir pues el campus y todo lo que acontece al día a día de nuestro municipio. Yo sin más os dejo con Piti para que nos esboce y nos explique pues todo el sentir y el día a día de lo que va a ser el campus Saray 2018. Pues nada, muchas gracias a la alcaldía, muchas gracias a la Concejalía de Deportes, Salo. Efectivamente, el segundo turno tenemos casi 100 niños, en el primero tenemos 180, van a ser 280, juntando los dos turnos. Queremos que Jaraíz de la Vera sea la capital del baloncesto extremeño en julio. Queremos cada año hacer un poquito más, por supuesto con la ayuda del municipio que nos cede pues instalaciones, que nos deja estar en el pueblo, y nosotros lo que aportamos es darle mucha difusión a nivel nacional. Este año nos vienen también niños catalanes, nos vienen niños de Madrid, de andaluces, de Castilla y León, nos vienen niños de muchos sitios, entrenadores también de distintas comunidades autónomas, y nos vienen muchos padres que generan muchas reservas de plazas, de casas rurales, de hoteles, de restaurantes. Entonces no queremos solo venir aquí a hacer baloncesto, que es nuestro motivo principal y el hecho de educar en base al baloncesto, sino también queremos que se quede en la comarca y sobre todo en Jaraíz, en la localidad de Jaraíz, pues el grueso de mucha riqueza, tanto económica como personal, ¿no? De toda la gente que viene. Efectivamente, el año pasado ya ampliamos a 2 turnos, este año también estamos en 2 turnos y bueno, estamos trabajando codo con codo con la concejalía y con la alcaldía para seguir mejorando y para ser capaces el año que viene, y somos capaces de ampliar, pues de traer alguna figura, traer algún jugador importante también, que a nivel, pues bueno, a nivel visibilidad siempre ayuda, aunque lo importante de lo nuestro son los entrenadores que venimos. Viene gente conocida también, vendrá este año alguna sorpresa también de algún periodista importante de televisión para darle esa difusión al campus Saray y a Jaraíz de la Vera. ¿Qué instalaciones vais a utilizar? Bueno, pues el pabellón municipal, que encima contamos con el lujo este año de la reforma, que nos viene fenomenal. El suelo está muy bien, también tiene, pues bueno, digamos que cómo lo vamos a vender, vamos a hacer algún acto más allí para que se vea pues lo bien que ha quedado. Vamos a ir también arriba a la sala de barrio a hacer entrenamientos. En algún momento también los chicos se refrescarán en la piscina municipal, y luego puntualmente pues vamos a ir tocando Torrevenga y algún municipio de alrededor, porque ya somos tantos niños y Aldeanueva también de la Vera. Vamos a ir pues bueno, llevando a los niños a distintos sitios para que conozcan también un poco más la comarca, pero nuestro ámbito de actuación fundamental es Jaraíz.